Bienvenido a Asesoría en Licitaciones. Hoy les voy a contar cómo funcionan los formatos de los procesos de contratación. Lo primero que debo aclarar es que esos formatos son iguales tanto para SECOP 1 como para SECOP 2, pero hay que tener algunas cosas presentes, que es lo que vamos a ver aquí el día de hoy. Lo primero que debemos saber es que la oferta como tal que vamos a presentar en los procesos de SECOP 1 o de SECOP 2 tienen unos componentes, principalmente los certificados de la empresa, que son aquellos como la Cámara de Comercio, el Registro Único de Proponentes, los certificados de experiencia. Luego vamos a unirlo con la parte de documentación. ¿Cuál es esa documentación? El registro único tributario de la empresa, los certificados o la copia de cédula del representante legal, o también en su defecto de la persona natural, irían entonces los documentos de la persona natural y también certificados de la persona natural. Y adicionalmente hay una información que no se puede obtener de los certificados y los documentos, por lo tanto, la entidad estatal diseña una serie de formatos que pueden ser muy comunes en las diferentes propuestas, pero debemos de tener presentes ciertos aspectos antes de firmarlo y también tener que no todos los proyectos manejan los mismos formatos. Teniendo ya todo esto claro, entonces vamos a tener lo siguiente. ¿De dónde se sacan los formatos? Voy a ir directamente a el SECOP 2. Esto funciona igual. Sabemos que las modalidades de contratación, como lo hemos visto acá en el canal de asesoría en licitaciones, funcionan para SECOP 1 y SECOP 2. Las mismas etapas y el mismo procedimiento. Así que lo voy a mostrar acá, pero asimismo lo podemos encontrar en el SECOP 1. ¿Qué voy a encontrar en esta parte? Tenemos que los procesos de contratación publican los pliegos de condiciones y en los pliegos de condiciones en la parte final pueden estar los formatos que se requieren del proceso. Hay que tener presente que estos formatos se pueden diligenciar y se van a descargar, pero no van a ser los mismos en todos los procesos de contratación. Es decir, yo no puedo utilizar la carta de presentación de un proceso para otro, si en ese proceso se publicó su propia carta de presentación. Vamos a ver entonces que aquí los formatos, dice formatos y formularios del proceso, se descargan y luego van a aparecer en la parte de acá todos los formularios. Hay unos formularios que son de uso más común. Lo que vamos a ver acá es que la entidad estatal quiso ponerlos todos dentro de un archivo en PDF. A veces lo que hace la entidad estatal es publicarlo uno a uno por separado en Word o en Excel para que sea mucho más fácil de manejar. O en otras ocasiones están en la parte final del pliego de condiciones. Cuando aquí nos dicen entonces que se necesita que la propuesta económica esté presentada con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, siempre va a aparecer entre paréntesis anexo 2 o según lo que la numeración que le haya dado la entidad estatal. ¿Cómo vamos a saber de esos anexos? Son los formatos que debemos diligenciar. Vienen acá previamente diligenciados, se deben de elaborar, ojalá en una hoja membreteada con información de la empresa, no con la información de la entidad estatal ni con el logo de la entidad estatal, porque es la empresa la que está presentando la oferta o la persona natural. Y aquí, por ejemplo, en este caso simplemente se debe agregar si se cumple o no se cumple. Lo recomendable es poner que se cumple, porque si no se cumple puede ser una causal de rechazo. Luego vamos a tener que, en este caso es una propuesta con bastantes ítems, vamos a tener que nos van a mostrar unos formatos que pueden ser más generales, digámoslo así. Ese formato, a ver, yo voy bajando por acá para ver la carta de presentación, van a también a publicar el formato de la minuta y los riesgos, no es necesario diligenciar aquí nada, solamente son formatos que la entidad estatal está anexando y los está relacionando como anexos, no como formatos que se tengan que crear. Por eso le estoy pasando acá un poco más rápido para que no veamos punto a punto lo que contiene. También los vamos a poder encontrar dentro del pliego de condiciones. El anexo de la minuta del contrato es un borrador que muestran para que nosotros sepamos cómo va a quedar el contrato y también las aseguradoras, pero no hay que diligenciar absolutamente nada. Los diligenciables obviamente dependen de si somos o no. Por ejemplo,
Hay un formato que es de constitución o promesa de constitución de unión temporal o consorcio. En ese caso, si nosotros no nos vamos a presentar como unión temporal o consorcio, pues simplemente no lo diligenciamos. Este usualmente es el primer formato de los procesos de contratación, que es la carta de presentación de la oferta. Esos formatos son bastante fáciles de diligenciar, simplemente vamos a tener acá los datos del proceso, por eso no es recomendable que yo utilice los de un proceso para otro, porque entonces va a tener los datos del proceso que teníamos antes. Aquí vamos a poner el objeto y luego siempre nos va a decir el nombre de quién es, representante legal, las personas que están suscribiendo la propuesta, identificados en calidad de representante legal o en casi a nombre propio en el caso de las personas naturales, y se llenan esas partes. Luego simplemente se pone aquí al final, muchas veces nos piden si hemos recibido alguna adenda y hay que poner las fechas en que se recibió la adenda. Si no hay adendas, pues no se pone nada. Y por último, ¿quién firma? El representante legal. También nos exigen algunas veces los datos de la empresa como teléfono, dirección y ese correo electrónico, que es muy importante porque ahí nos van a enviar las notificaciones, y si lo ponemos de una persona que no tiene nada que ver con el proceso o no lo sabe manejar, entonces no le va a dar el trámite necesario. En este caso también están poniendo la acreditación de experiencia, que es para hacer una relación de la experiencia. Miren que simplemente son formatos muy intuitivos donde vamos a llenar con la información de nuestra empresa y lo va a firmar el representante legal. Luego, acreditación de capacidad económica, vamos a poner toda la información económica y aclarando que no en todos los procesos de contratación nos van a pedir los mismos formatos, en algunos nos van a pedir más que otros. Por ejemplo, este de compromiso anticorrupción es muy general, simplemente aquí te están pidiendo, ponemos el objeto, miren que de hecho lo señalan o a veces dejan en blanco la parte que tenemos que editar y firma el representante legal. Y pacto de integridad y así sucesivamente. Así que no es nada complicado. Estos formularios los podemos encontrar en procesos de mínima, de selección abreviada, de subasta, de licitación pública. Aplican para todos. Entonces ya sabemos que certificados del proceso, es decir, de la entidad de la empresa, documentos adicionales y formatos. ¿Cuáles son los certificados que se presentan o los formatos que podemos ver en general? La carta de presentación de la oferta suele aparecer en todos los procesos de contratación estatal. ¿Qué es recomendado? Si yo tengo acá un proceso de una entidad estatal X, yo lo guardé y lo edité porque muchas veces publican un pliego de condiciones escaneado y toca escribir a mano el formato para poder después adicionarle lo que uno necesita. Entonces digamos que esto por acá en octubre yo hice ese formato y ahí quedó. Y en el año que viene, digamos en febrero, la misma entidad estatal publicó otro proceso. Yo puedo tomar el formato de acá y llevarlo para este, siempre y cuando actualice las fechas, el objeto contractual y el código del proceso. Ahí sí lo puedo manejar porque usualmente las entidades estatales manejan los mismos formatos entre la entidad estatal, pero puede ser un poquito diferente el de una entidad versus de la otra. Por eso se deben de respetar estos formatos cuando la entidad estatal los publica. No es que yo ya tengo un formato de carta de presentación de la oferta y lo voy a utilizar. El certificado de pago de aportes, que lo utilizan las empresas para certificar el pago de los aportes de sus empleados. En el caso de las personas naturales, adjuntan la planilla de pago en donde lo hayan realizado. El certificado de inhabilidades e incompatibilidades también es muy general en los procesos de contratación estatal. El certificado de no multas ni sanciones y la oferta económica. Cabe aclarar que si la entidad estatal solicita la oferta económica y no publica el modelo de oferta económica, yo puedo hacer mi propio formato y ese sí lo puedo cargar, ya sea en el SECOP 1 o enviarlo de manera física en el SECOP 1 o cargarlo en el SECOP 2. Estoy en la posibilidad de hacerlo porque la entidad estatal no me ha dado un formato para parametrizar o para estandarizar la oferta económica. Lo puedo hacer siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y todos los ítems que se necesitan. Pero si la entidad estatal publicó los formatos, debemos de basarnos en los formatos que la entidad estatal puso y no como inventar con otros formatos diferentes.
Realmente esta parte de presentación de las ofertas es la parte más operativa, puede ser un poco cansona cuando los formatos están editados de una manera que son poco manejables y toca transcribirlos, pero es un proceso que se debe hacer. También debemos de tener presente que en los procesos de menor cuantía, algunos aspectos que son de ponderación, es decir, que tienen puntaje en la parte técnica, se soportan con formatos. Entonces, en ese caso, debemos de adjuntar ese formato porque los aspectos de puntaje no se pueden subsanar. Es decir, si es un formato que acredita que mi empresa es una industria nacional y a mí se me olvidó ponerlo, no me estoy ganando el puntaje, no me descalifican, pero tengo, digamos, 10 puntos menos. Supongamos que en el proceso nos den puntaje de 10 puntos. Entonces, en ese caso, debemos de tener muy claro cuáles son los procesos que nos están pidiendo, cuáles son importantes y quién los debe llenar y cómo los deben de diligenciar. Recordemos que si es persona natural, entonces el representante legal que firmaría es la misma persona natural. Pero la mayoría de los certificados y todo está más o menos parecido en cuanto al pago de aportes, el certificado mercantil, reemplaza el de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se les olvide la manita arriba, en la parte de abajo, los comentarios si tienen dudas o sugerencias de videos que quieran ver. Los dejo y chao, chao.